Egunon denoi. Lehenik eta behin, zorionak babes zibileko merituen aitormen domina edo diploma jaso duzuenoi. Eta zuei denoi, mila esker edizio honetako ekitaldi xume honetara hurbildu zaretelako. Ante todo, quería felicitar a Carmelo, a Lola en su nombre, a Josep, su familia, a Ángel y a Aritz, y a quienes habéis recibido hoy esta distinción y este reconocimiento por vuestra solidaridad, por vuestra generosidad y por dedicar parte de vuestro tiempo a los demás. Sinceramente, emociona ver estas imágenes, emociona ver estos relatos y, sobre todo, emociona conoceros y estrechar la mano de quienes lleváis 10 años, 25 años dedicados al voluntariado. Desesperoan dagoenari lagundu. Itxasen bataren zurrunbiloan islorian dagoena zabaltzen saiatu. Arriskuan atrapatuta pertsona askatu. Galdutako pertsona baten bila bizia galdu. Gizon emakumeon enpatia gaitasunaren, elkartasun eta eskuzabaltasun gaitasunaren adierazpide miresgarriak dira. Eta hala adierazi nahi dizuegu gaur hemen. Aitormen eta esker honeko domina horiekin. Eta esker eta aitormen bera egin nahi izan dugu zuekin voluntarioan, 10 edo 25 urte bete dizuenokin. Euskadiko segurtasun publikoak dauzkan zerbitzuen zutabeetako bat zarete, zalantzarik gabe. Zorionak eta esker mila behin berritan. Es cierto que cuando la desesperación se apodera de alguien, cuando los elementos naturales o las circunstancias muchas veces trágicas, pueden con nuestras limitaciones, con nuestra capacidad de respuesta, cuando nos vemos necesitados y necesitadas de ayuda, porque no somos capaces de sobreponernos a una circunstancia, porque no somos capaces de resolver por nosotros mismos una situación, es entonces cuando en esos extremos, en esas situaciones de máxima necesidad, alguien intenta ayudarnos. Alguien arriesga su vida incluso para echarnos una mano, para orientarnos, para liberarnos, para encontrarnos. Y es ahí, en esos momentos, cuando los profesionales de la seguridad pública, cuando el personal de emergencias, cuando el equipo de voluntarios y voluntarias emerge en la necesidad. Es esta cadena humana, el hemen eta orain, es en este acto donde queremos expresaros la máxima gratitud y nuestro reconocimiento. Es en este acto donde fundamentalmente toma valor toda esta cadena humana que presta atención en casos de emergencias. El personal del 112 Osdeiak atendió a lo largo de 2018 822.000 llamadas. 800 eta 22.000 aldiz erantzun zuten 112 Osdeiak telefonoz jasotako eskaria. Eta zuek, larrialdietako zerbitzuetan lan egiten duzuenok, 200 eta 20.000 arreta zerbitzu eskaini zenituzten. Batez beste, 600 arreta eguneko, 600 atenciones al día. Se dice ahí, y es un número importante, 600 atenciones al día. Más de 220.000 atenciones a lo largo de 2018. Y ahí habéis estado y estáis vosotros y vosotras. Y ese es el mejor indicador de que contamos con un entramado de servicios y personas que, más allá de la excepcionalidad o de esos casos que tienen una cierta repercusión mediática, más allá de esos casos concretos, es un servicio que funciona, que responde, que ayuda, que resuelve y además lo hace con prontitud y con eficacia. Es justo, por tanto, que hoy, como consejera de Seguridad, en nombre de todo el Gobierno vasco,
en nombre de todas las instituciones que colaboramos, que cooperamos y que coordinamos estos servicios, exprese este reconocimiento público para quienes formáis el corazón del servicio, porque vosotros y vosotras sois, ante todo, corazón. Y, evidentemente, con la merecida y explícita referencia a quienes desde el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza, la Dirección de Atención a Emergencias y Meteorología, junto con el resto de los servicios y con el grupo extensísimo de voluntariado, como digo, juntos colaboráis en la gestión de un bien público que hoy nos emociona especialmente: la atención a las personas que en un momento determinado requieren de ayuda, de comprensión, a veces de consuelo, de solidaridad y, sobre todo, de resolución. Eskerrik asko, behin berritan, muchas gracias eta zorionak.